Los inmigrantes vienen a los Estados Unidos por varias razones, con actitudes y expectativas diferentes, por motivos económicos, políticos o familiares. Por lo tanto, no deben ser vistos como una sola entidad, ya que cada uno tiene circunstancias diferentes y metas distintas. Algunos tienen papeles y recursos económicos, otros no. Unos tienen títulos universitarios, otros son analfabetos. Hay quienes tienen familia esperándolos, hay los que buscan su camino solitos. Pero al llegar, todos enfrentan desafíos semejantes. Aprender inglés, buscar casa, trabajo, comunidad y adaptarse a una cultura muy diferente. Todos luchan, todos tropiezan. Cada uno de estos inmigrantes ha ido superando obstáculos. Ellos son la voz de la experiencia. En este video ofrecen sus consejos a los recién llegados, a los que vienen en camino y a los que piensan en irse de su país. Escuchémoslos. Me llamo Cristian Artunduaga, tengo 23 años. Ahorita soy un estudiante en la Universidad de Florida, full time. Recientemente conseguí un trabajo en el reactor nuclear en junio. Tengo como un par de meses trabajando ahí. Tengo una esposa y un hijo que va a cumplir 2 años en marzo. Nací en Panamá en el diciembre 17 de 91 y vine acá a los Estados Unidos cuando tenía como 11, 12 años. Fue el idioma. Para mí el idioma, como sabía un poquito de inglés pero no mucho, escuchaba el inglés y entendía un poquito, pero no sabía hablarlo. Entonces, para mí fue muy difícil tratar de transition from what I was used to en Panamá, que tenía muchos amigos y cuando llegué aquí no tenía nada de amigos. Y eso fue duro porque no estaba acostumbrado a eso. Y me daba mucha pena hablar el inglés porque no sonaba igual que el resto de la gente, de los otros niños. Me acuerdo una vez, yo creo que fue el primer año que fui a la escuela aquí, me pusieron a leer enfrente de todo el mundo y había una palabra island, I-S-L-A-N-D, y en español uno menciona cada letra en cada palabra. Cuando when I was reading, dije Iceland en vez de island y todo el mundo se comenzó a reír. Me dio mucha pena. No me gusta cuando veo a la gente y le echa la culpa a la sociedad o a otra cosa para decir que no han llegado a ningún lugar, porque yo he luchado, no me dieron nada a mí. Yo siempre tuve que luchar por lo que tengo ahorita. Tengo una linda familia, un hijo, y bastante gente en mis zapatos hubieran dicho, oh, tengo un niño, nada más tengo 23 años, no voy a terminar la escuela. No, porque si hubiera hecho eso, no estuviera donde estoy ahorita. Estoy yendo a la Universidad de Florida y me graduó en menos de un año con mi Bachelor's in Nuclear Engineering. La opción de no seguir, yo no tengo esa opción. Y siempre pienso en mi hijo, que tengo que luchar por él y darles más a mi hijo y a mi esposa una vida mejor que la que yo tuve cuando llegué a Estados Unidos. Por eso lucho
Y antes que tuve a mi hijo, luchaba por mí y también por el sueño de mi papá, que nos trajo aquí y sacrificed so much. Sacrificios y la lucha que voy a experience later in the future, todo va a ser para algo magnífico. Que nunca, to never give up. Eso me dijera. Y también, a lo mejor, si, if I could write it down, tell myself lottery ticket number so I could win the lottery. Hay bastantes oportunidades que si luchas, vas a recibir lo que pones. Si no pones nada, no vas a conseguir nada. Entonces, en esta vida hay que luchar, y aquí, si uno lucha, puede llegar a lo que uno quiere hacer. Soy de Guatemala y emigramos a los Estados Unidos porque había mucha violencia y mis papás querían un mejor futuro para mí y para mis hermanas. Vinimos, pensaba que los Estados Unidos iba a ser muy divertido y que íbamos a ir a Disney todos los días y que íbamos a poder jugar afuera con todo. Y iban a haber muchas más oportunidades que las que habían en Guatemala. En mi país dejé a mi familia y extraño a mi familia y quisiera que pudiera venir. Cosas materiales, no, porque lo único que tenía era como juguetes, pero mi familia sí. Algo que todos creen que pasa en los Estados Unidos, que no es cierto, es que todos tienen mucho dinero y que todos viven sin worries, sin preocuparse de nada, y que todos de veras pueden ser cualquier cosa que quieran y pueden lograr cualquier cosa. Para mí, el proceso de inmigración fue muy difícil, pero mis papás hicieron un buen trabajo de mantenernos pensando que todo estaba bien por mucho tiempo. Entonces yo no sabía todas las cosas que pasaban con el abogado y con el gobierno y con las formas y todo eso, pero yo creo que venir y sentir cuando me di cuenta que todo iba a ser diferente para ir a la universidad y para llegar a tener la educación que yo quería, yo creo que eso fue lo más difícil. Si me pudiera dar consejos a mí misma antes de emigrar, me diría que aprender más inglés antes de venir y no tener tantas visiones como románticas de los Estados Unidos y entender que prepararme para hacer más trabajo, entender que no va a ser más fácil ni menos trabajo, sino que más trabajo, aunque estemos más seguras y tengamos más como paz, va a ser más trabajo. Creo que el primer cambio que quise hacer para adaptarme a la vida aquí es el idioma y tratar de hablar sin acento. Y por mucho tiempo me gustaba
straightening my hair. Por un tiempo de mi vida me quería como separar de mi cultura y hacerme más como americana. Yo creo que no, si pudiera haber hecho algo diferente sería no cambiarme a mí misma para parecer más americana. Yo creo que me gustaría ser más cerca de mi cultura. Creo que les diría que no tengan miedo y que no piensen que la forma legal es la única forma y no tengan vergüenza de si tienen que hacerlo ilegalmente. Me llamo José Ángel Cardona Sofía. Cuando emigré a los Estados Unidos tenía 12 años y a la semana cumplí 13. La situación en mi país era un poco difícil porque no tenemos los mismos recursos que hay en este país. Al venir aquí vi muchas posibilidades que me dieron estudiar en el futuro. El único familiar que vino conmigo para los Estados Unidos fue mi papá, pero dejé a todos mis familiares atrás en Cuba, incluyendo a mi mamá, mis hermanos, primos, todos los familiares más cercanos a mí. Para mí lo más difícil de mirar a los Estados Unidos fue dejar a mi mamá en Cuba porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Entonces yo toda mi vida viví con mi mamá y nunca viví con mi papá. Entonces venir a los Estados Unidos era un cambio de padre. Ahora tenía que pasarme todo este tiempo con mi papá. Entonces no estaba acostumbrado a esa vida. La razón que mi mamá no vino fue porque mi papá no estaba casado con mi mamá. Entonces ella no podía venir en la lotería. Entonces nosotros dos solo vinimos. Le voy a traer los papeles de mi mamá para que ella los llene porque yo puse la reclamación hace 6 meses para que ella pueda venir a los Estados Unidos. Espero que para las vacaciones o el verano, como usted le dice, ella pueda estar aquí conmigo. Una cosa que sí me di cuenta de que había bastante comida y pues todos los lugares tenían aire acondicionado y en Cuba los lugares no tienen aire acondicionado, las personas no tienen aire acondicionado. También el internet, todo el mundo tiene internet, celulares, y en Cuba muchas personas no tienen eso. Asombrado cuando llegué a los Estados Unidos por todas las posibilidades que hay y ahora luchar, porque hay que luchar por lo que uno quiere tener aquí. Cuando vine a la Universidad de la Florida, mi meta es poder ir a la escuela de medicina. Estudié los 4 años aquí y entonces ahora estoy tratando de hacer un programa de graduate school, un programa de una maestría, así se dice, y después quiero aplicar a la escuela de medicina después de eso. Lo que yo extraño, lo número 1 es la gente, porque la gente en Cuba son muy amigables, todo el mundo te trata de ayudar, aunque no tengan esa cosa que uno necesita. Ellos tratan siempre de ayudarte y aquí es muy difícil que si tú conoces a una persona en 5 minutos y no te van a ayudar en un momento, tienen que conocerlo por un largo tiempo, pero en Cuba todo el mundo es esa carisma, todo el mundo se lleva muy bien. Cuba, la manera que todo el mundo mira a los Estados Unidos es muy que todo el mundo tiene dinero, que uno puede tener el carro que uno quiere, la casa que uno quiere, la vida que uno quiera, pero en realidad no es así, porque para poder vivir en este país tienes que esforzarte y trabajar mucho para poder adquirir lo que uno quiere en realidad. Para mí fue el lenguaje, aprender inglés. Cuando llegué aquí, el primer día de la escuela estuve en bastante problemas porque no sabía hablar el idioma. Entonces no sabía cómo comunicarme con mi maestro hasta que ellos me pusieron en el programa de ISOL, donde pude aprender bastante inglés. Una historia que me pasó fue cuando fui a Gator Dining, al comedor. No sabía decir, para pedir revoltillo no sabía decirlo en inglés. Entonces, en vez de pedir por scrambled eggs, por revoltillo, pedí por rib eggs apart. Pedacitos de huevitos en pedazos. Entonces la mujer se empezó a reír y
Y, no, y ahí fue cuando aprendí la palabra scramble eggs aquí en la universidad. Si uno está en un país que no es suyo, debería respetarlo. No tratar de hacer cosas que uno hacía en su país, solo adaptarse a la situación en el momento, porque uno decidió venir aquí por un propósito y todo el mundo tiene una meta. Entonces, mientras uno hace esa meta, entonces que se adapte y que respete la cultura y respete las opiniones de otras personas también. Si vienen a una edad bien temprana, en el caso mío, si vienen en el durante el les aconsejo que traten de emergerse en muchas clases que solo hablen inglés, porque en Miami solo hablan español. Que lean bastantes libros, que también lean libros cuando eran uno más chiquito, porque hay palabras que todavía no sé cuando uno aprende durante los años más jóvenes que no lo sé usar en estos momentos. Entonces, ahora sé bastante vocabulario más avanzado, pero las palabras que sabe todo el mundo yo todavía no las sé. Me llamo Andrea Moscoso Lupi, tengo 18 años, soy ecuatoriana por nacionalidad, pero mi mami es colombiana, así que también tengo parte de esa cultura. Y desde el martes he estado aquí ya 14 años. Bueno, mi familia, mi mami, mi papi y yo vinimos a los Estados Unidos con las esperanzas de realizar el sueño americano. Y incluso el plan original no era venir y quedarnos tantos años, era solo venir 5 años y el sueño americano, o sea, poder trabajar y poder tener un trabajo que le respeta a uno y que también ofrece posibilidades de rangos, de posiciones mayores, como no solo un arquitecto común y corriente, que es lo que mi papi era en Sudamérica, en el Ecuador, sino el arquitecto principal, el que realmente dibuja los planos y habla con los clientes y todo. El plan era solo venirnos un tiempo, poder trabajar, tener dinero y después regresarnos al Ecuador. No era quedarnos tantos años, pero cambió, obvio. Nacieron mis hermanas y después el sueño americano en sí cambió a poder ofrecernos a mis hermanas y a mí una educación que es importante alrededor de todo el mundo. Si yo, por ejemplo, fuera a una universidad en el Ecuador o en Colombia, no importa dónde vaya, me toca revalidar mis créditos y después a veces le dicen a uno, bueno, qué bueno que estudiaste 10 años en esta carrera en tu país, pero aquí te toca hacer 5 años más. Y eso es injusto, entonces mejor para mis hermanas y para mí que vengamos y estudiemos aquí, tengamos una educación de los Estados Unidos que todo el mundo respeta, y de esa manera nosotras poder realizar nuestro sueño americano, que fuera tener una casa y una familia y una educación y un trabajo bueno. El proceso de inmigración en los Estados Unidos es muy difícil. Mi papi vino en octubre del 2000 y en esa época era mucho más fácil porque uno aplicaba la visa, le daban a todo el mundo la visa. Uno venía, tenía el jefe o el que le esté pidiendo a uno y bueno, llenaba las formas, las mandaba al gobierno y le aceptaban la visa, le aceptaban la residencia, en todo lo que uno quiera. Pero desafortunadamente mi mami y yo vinimos después de un año, en noviembre de 2001, que fue después del 11 de septiembre, y vivíamos en Nueva Jersey, no muy lejos de donde ocurrió. Entonces el proceso se volvió mucho más difícil y el gobierno ya no estaba dando las visas tan fácilmente, ya no quería que tanta gente se vuelva residente, y el proceso, en vez de tomarse lo que normalmente dicen que son 4 años o algo así para que le den la residencia, ahora se estaban demorando años. Incluso a nosotros no nos dieron la green card, la residencia, hasta el año 2012 o algo así. Entonces, bastantes años después. Pero lo importante es que como inmigrante tenga un buen abogado que le pueda decir, mira, tienes que llenar estas formas, tienes que mandar esto a esta hora, y el abogado le ayuda bastante a uno. Es muy importante que uno tenga un abogado que uno no le esté mintiendo, entonces un abogado con el que uno confía, y dos, un abogado que sepa del
del proceso de inmigración. Entonces, también es bueno buscar, por ejemplo, si eres hispano, un abogado hispano, para que también te ayude con el lenguaje, o si eres ruso, un abogado ruso y así. Y también es importante saber tener paciencia, porque la razón que el proceso se toma tanto tiempo es porque el gobierno de los Estados Unidos quiere asegurarse que el país esté seguro y que no tengamos terroristas. Uno incluso se va del país de uno sabiendo que el país de uno, bueno, uno le paga al policía y nada pasa, mientras que aquí es un país donde realmente respetan la ley. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Un consejo que les diera a todos los inmigrantes es definitivamente que mantengan la esperanza. Yo sé que puede ser muy difícil, pero si uno está con la familia, aunque sea solo la esposa o la hija o un familiar, se hace más fácil. Y uno siempre extraña lo bueno de su país, pero nos recuerda que tal vez no era tan seguro o la corrupción del gobierno. Y en este país eso no existe y uno está mucho más feliz, es una vida mucho mejor y hay que pensar en el futuro, y los hijos tienen una vida mejor aquí en los Estados Unidos de la que tuvieran en el país natal. Me llamo Susana Brailan y soy de Argentina. Bueno, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, que es la capital, y me crié en Buenos Aires y comencé la universidad en los años 70. Pero hice muy poco porque era una época muy tumultuosa de problemas políticos bastante graves en mi país. Entonces la universidad estaba cerrada casi todo el tiempo, así que tuve tiempo solamente de tomar una clase y ya después tuve que quedarme trabajando solamente hasta que me vine aquí. Hice un major en literatura latinoamericana, que era lo que a mí me gustaba, y decidí después seguir adelante y hacer un máster's. Y desde entonces, hace más o menos 15 años, soy la coordinadora del programa para bilingües y he estado acá en la universidad enseñando unos 19 años. Nosotros, los argentinos, teníamos una visión hacia Europa, porque el argentino, mi generación, como generaciones anteriores, se consideraban europeos. Estados Unidos, en esa época, que fue época de dictaduras en todo Latinoamérica, se consideraba el enemigo. En realidad, me acuerdo que el día que me hicieron una fiesta de despedida para venir acá, me puse a charlar con un muchacho que no me conocía y cuando se enteró que me venía a Estados Unidos, wow, me dio un sermón, me dijo, ¿cómo es que vas a ir a Estados Unidos? Que los yanquis son todos malos, terribles. Y bueno, voy a ver a mi mamá. Así que mi mamá en sus días libres me sacaba a pasear y recuerdo que todos los días me decía, ¿algún día pensaste que íbamos a estar en Estados Unidos? Y me hacía reír con eso, porque no, nunca había pensado. Lo más difícil posiblemente es lo que también es más difícil para muchos inmigrantes, es el aprender inglés. Cuando yo llegué no sabía nada, entonces mi padrastro me habló de una escuela que se llamaba Americanization School. Entonces me dijo, bueno, tú tienes que ir ahí y decirle al profesor, I don't speak English. Y entonces eso es lo que hice. Fui ahí, le dije eso y el profesor me dijo, I don't speak Spanish, sit. Y entre eso y a mirar en casa Sesame Street con el diccionario en la mano, fui aprendiendo bastantes cosas. Y entonces un día me fui a Sears y no tuve la mejor idea de ir a preguntarle a una persona que me atendió, que además era un chico joven de mi edad. Cuando él me dijo, may I help you, yo le dije, do you sell hookers? Porque me confundí. Así que él me miró con una cara de shock total y yo me di cuenta de lo que había hecho y me di media vuelta y me fui. Así que ese día no compré ganchos. Que estudie inglés, que si no sabe inglés, este país proporciona muchas posibilidades de estudiar inglés gratis o por muy poco dinero en algún momento del día. No importa cómo lo hables, pero háblalo, entiéndelo.
porque es la única manera de entender cómo este país funciona. Otro consejo que les daría es no vivir con un pie en su país y otro pie aquí. Es decir, no estar pensando todo el tiempo en el regreso, porque entonces no se vive aquí. Se vive en una realidad idealizada que en realidad no existe, porque el país que dejamos con el tiempo cambia. La Argentina que yo dejé ya no existe más, entonces yo no tengo posibilidades de volver al pasado, de volver a ese Buenos Aires que conocí. Entonces, si yo no hubiera soltado el cordón umbilical con Buenos Aires, no hubiera podido vivir aquí feliz. Y por supuesto, sí, lo lógico es que uno no quiere olvidar sus propias costumbres, sus comidas, sus tradiciones. Eso creo que enriquece a este país mucho. Entonces no está mal tenerlo, pero no como lo único que hay, sino hacer como un blend. Saber que eso es bueno, pero esto también. Y ser un poquitito más abierto a las circunstancias que le ha tocado vivir, cuáles sean. Bueno, la vida en Estados Unidos fue mejor de lo que yo esperaba, porque venía con una idea errónea, como todos los que vienen de afuera sin haber averiguado demasiado. Cuando llegué aquí me encontré con gente muy interesante, gente que tenía interés en saber quién era yo, gente que ayuda, gente que sonríe en la calle y nos saluda. Así que tuve 2 hijos varones, Alex y Nicholas, que son mis grandes amores. Me gusta mucho mi trabajo. Dentro de poco va a ser tiempo para que yo me jubile. Mi hijo mayor se ha casado y espera su primer hijo, una niña. Así que creo que mi próximo trabajo va a ser el de abuela. Y estoy, como se dice acá, looking forward to it. Hola, me llamo Jennifer Ortiz, nací aquí en Miami, Florida, y me mudé a Santo Domingo cuando era bebé, y cuando cumplí 16 o 17 años me mudé para atrás, para Miami, porque mi mamá estaba en el proceso de sacar su ciudadanía. Yo pienso que para mí no fue tan dificultoso, pero para mi mamá fue muy dificultoso. Ella vino sola conmigo y mi hermana, y mi papá se tuvo que quedar porque él no estaba en el proceso todavía. Y después fue que mi mamá lo pidió, pero mi mamá duró 8 años sola aquí. Y para mí lo más difícil fue el lenguaje, porque no sabía mucho en inglés. Pero después de eso el ajuste no fue tan difícil. Cuando yo estaba en la escuela y era una niña, cuando me tocaba presentar en frente de las clases y todo eso, se me hacía muy difícil porque no sabía el idioma muy bien, y yo sentía que por mi acento se burlaban de mí o se rían de mí. Recientemente, cuando me estaba mudando a Gainesville, estaba en el proceso de comprar todas las cosas que necesitaba para mi cuarto, para el apartamento, y una de las cosas que uno tiene que comprar es el edredón. Pero cuando me estaba preguntando a mis compañeras de cuarto si habían comprado su edredón, en vez de decir comforter, en vez de decir comforter, yo decía comforter, como lo hice ahora mismo. Y eso me da muchísima vergüenza, y mis amistades todavía me molestan por eso. Nosotros vivimos en la casa de mi abuela y mi abuelo por mucho tiempo, y ellos nos ayudaban financieramente, y
y cuidándonos a mí y a mi hermana. Cuando yo vine, yo no sabía nada de inglés y yo estaba supuesta a entrar al segundo grado, pero me echaron para atrás un año. Y el primer grado no recuerdo casi nada porque no sabía el idioma. Y en el segundo grado fue cuando yo aprendí el inglés. Y yo estaba en las clases que se llaman ESOL classes. Yo pensaba en español, pero tenía que leer en inglés y el idioma y la traducción siempre se me hacía difícil. Y para mis padres, mi mamá iba a la escuela en la noche para aprender el inglés y le tomó muchos años, yo creo que más a ella que a mí, porque cuando el español se le hace más difícil aprender el idioma, pero ella lo aprendió y mi papá todavía no ha aprendido el idioma. Si vas a venir a los Estados Unidos, debes venir cuando seas joven, porque mi mamá vino ya teniendo 2 hijos y se le hizo muy difícil encontrar un buen trabajo y estudiar, o sea, no puedo terminar su carrera. Pero si vienes cuando eres joven, puedes entender más de cómo funciona el sistema aquí y puedes ir a la escuela, sacar tu título y se te va a hacer más fácil. Para mí el sueño americano es realizar el sueño de mi mamá y su sueño es ver a su familia ser exitosa y también para mí el sueño es seguir luchando y seguir trabajando fuerte porque yo quiero que todo lo que ellos tuvieron que sacrificar, ellos puedan ver retorno y puedan verme ser exitosa. Y por eso fue que yo vine aquí a la Universidad de Florida y tuve que sacrificar poder estar con mi familia para poder estar aquí porque yo soy de Miami, son 6 horas. La distancia es grande, pero estando aquí yo puedo ser más exitosa y puedo sobresalir y mi sueño es ser pediatra. Aunque tengo muchos años de estudio todavía, yo pienso que yo lo puedo hacer con la ayuda de mis padres y le doy gracias a Dios porque ellos sacrificaron su educación para poder estar aquí. Y sí, mi sueño es poder cumplir su sueño.